Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es Marcela Gómez Bogomolny. Soy la directora de American Consulting and Social Service League. Les doy la bienvenida. Muchos están esperando este live tan importante para todos. Gracias por estar con nosotros. Es muy importante para mí, para invitarles esta tarde, puesto que por muchos años muchas personas me han preguntado si validar los títulos en Estados Unidos te permite tener la carrera, la residencia. Y la realidad es que el proceso de validación de títulos, bienvenidos a todos, gracias porque están esperando, veo que están todos con muchas ansias. Es muy importante para todos nosotros que ustedes escuchen esto bien, por algunos detalles sobre el tema de qué podemos lograr, qué podemos hacer para conseguir los documentos en los Estados Unidos a través de nuestra carrera. ¿Existen leyes para esto? ¿Cuáles son? ¿Cómo se logran? Bien, durante muchos años, American Consulting, yo soy trabajadora social, he trabajado con inmigrantes que son profesionales en los Estados Unidos. Muchos de ustedes son profesionales, pero también son residentes permanentes, algunos inclusive ciudadanos americanos que han venido a nacer aquí y sus padres los han llevado a estudiar en otros lados por motivos económicos. También muchos de ustedes vinieron al país ya con una carrera a cuestas, vinieron solamente a estudiar inglés, otros están acá por motivos de asilo político, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ustedes tiene una historia detrás y en el día de hoy, pues queremos, desde hace ya un tiempo, y esto es debido a uno de mis clientes, he venido conversando con la abogada Carmen Arce sobre qué oportunidades tienen las personas que tienen ciertas carreras para poder aplicar por una oportunidad de tener la residencia en los Estados Unidos, quitándoles a ustedes como un waiver, como un perdón de no tener un empleador. Vamos a clarificar y que la doctora apenas hable con nosotros, nos va a aclarar algunos puntos, pero en el pasado hemos tenido algunos inmigrantes, clientes nuestros, que han sido pedidos por los empleadores donde han hecho sus prácticas y ellos han obtenido su residencia. Sin embargo, en los últimos tiempos también había la H1B, otro tipo de peticiones, pero esta es diferente, esta es distinta. Y por lo tanto, vamos para eso a invitar a nuestra invitada de honor de la noche, que es la abogada Arce. Ya la invitamos, ya está llegando. Y la idea es que ella nos aporte. Ok, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hasta no sé si entré demasiado pronto. No, no, perfecto, está perfecto. No problem, perfecto, perfecto, perfecto. Estoy más o menos dándoles a ellos un entrepié, pues como una introducción sobre esta cantidad de preguntas que todos tienen con referencia a este punto. Tenemos este grupo, como bien, no sé si te has dado cuenta, tiene pues bastante, muchísima gente con referencia a este tema. Tenemos con nosotros a la abogada Carmen Arce, quien se dedica precisamente, bienvenida, gracias a nuestro grupo de Valida tu Título en Estados Unidos. Eh, el mito de todos, ¿verdad? Yo, en nuestra oficina, yo no soy abogado, yo me cuido mucho porque ellos preguntan siempre muchas cosas y es ilegal, y es muy bueno que estés presente, dar consejos o dar cosas si tú no tienes la investidura, así como ser terapeuta igual, es lo mismo. Ese. Pero entonces en el día de hoy la pregunta del millón. Tan. Ya hemos hablado de certificaciones laborales, de H1B, pero todo eso no es con referencia directa a la carrera. Hablemos del fenómeno EB2, ¿es como Sí. es? ¿EB2? Ok, el fenómeno EB2 es una clasificación de un tipo de visa que honestamente de la cual he escuchado muy poco y lo que he escuchado son maravillas. Eso es como ¡mua! Para mi gente, ¿no? Entonces, quería invitarte, agradecerte por tu tiempo y sobre todo preguntarte, ¿qué caramba es la B2? ¿Y es verdad que podemos conseguir la residencia a través de nuestra educación? Bueno, primera cosa, quiero explicar que así es como nos conocimos, porque tuvimos un cliente en común, o no sé, y el primero en que te dijo, porque cuando él empezó contigo ya tenía la residencia permanente o ya estaba en el proceso, y después no sé si fue después de dos o tres clientes,
tú me mandas un mensaje y me dije, mira, Carmen, no te conozco personalmente, pero quiero conocerte porque ya tenemos unos clientes en común que son venezolanos y que son profesionales y no sé cómo están haciendo, no entiendo el tipo de caso que tienen. Y más o menos en este mismo tiempo, una de las universidades ahí en Miami tuvo como una palestra para abogados de inmigración y el foco fue solo cómo ayudar a venezolanos específicamente, aunque la EB2 para todo el mundo, pero en esta crisis que Venezuela estaba sufriendo, eso fue hace 2 años más o menos, y me invitaron a hablar sobre la EB2, porque muchos profesionales que son expertos también nunca había hecho un caso de EB2. Bueno, primera cosa es importante explicar que EB significa basado en empleo. Si alguien escucha cualquier caso, oh, yo hice la EB5, yo hice la EB1, yo hice EB solo significa basado en empleo. Después hay 5 categorías que van por preferencia de nuestro gobierno. Y la EB2 tiene 3 maneras en realidad de hacerlo. Puedes hacerlo como una certificación laboral también, pero no estamos aquí hoy para hablar sobre la certificación laboral. No, no es eso lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre la National Interest Waiver, que es una excepción. Waiver es una excepción. ¿Y qué es lo que está haciendo diferencia? Hay una excepción a no tener que tener un empleador. Entonces puede ser una autopetición, un self-petition. Y hay 2 maneras de hacer la EB2 National Interest Waiver para eliminar el requisito de tener un empleador o un sponsor, que es muy difícil porque hay muchas empresas, especialmente muchos que son, por ejemplo, multinacionales o muy grandes o universidades que tienen reglas muy firmes en que solo después de tantos años o nunca, o es complicado. Entonces, la suerte de tener la EB2 para profesionales con títulos avanzados o para personas que tienen una habilidad excepcional es que no hace falta tener empleador, puede ser un autopetición. Y es un camino directo a la residencia permanente. Es una visa inmigrante con la residencia permanente. Ok, vamos ahí, vamos ahí. Yo voy a hacer las veces de la cliente. Entonces, hay 2 maneras de tener la EB2 con el waiver. Entonces, vamos a repetir. Una de ellas es, Habilidad excepcional. ok, entonces ahorita vamos a preguntar los detalles de qué significa tener una habilidad excepcional y la otra, Título avanzado. título avanzado, que me imagino que muchos califican para el título avanzado. Muchos venezolanos. Bueno, pero otra cosa muy importante, ese tipo de caso no es para cualquier profesional. Nos conocimos o gracias a ingenieros más que nada, pero no es solo para ingenieros tampoco. Y eso va cambiando y por eso siempre yo estoy leyendo las noticias todo el tiempo. ¿Por qué? Claro, Porque cuando me yo too. leo un artículo en que yo puedo argumentar, sirve para argumentar el interés nacional para mi cliente, porque acuérdate que el waiver es un waiver, una excepción en el interés nacional. Entonces, un ejemplo que me encanta usar es de abogado. El abogado de verdad no califica. ¿Por qué? Porque tenemos demasiados abogados en general. Y no solo eso, inmigración es muy claro en muchos aspectos que no queremos más abogados. Entonces, y no solo eso, pero cuando un cliente viene a la oficina, bueno, en el pasado, ahora no tenemos conferencias en persona por COVID, pero hay solo un libro de Immigration Law Sourcebook. Y en ese libro, cuando llegas a la parte de EB2 National Interest Waiver, hay 11 casos que es precedente, en que ya fueron una vez aprobados y uno es ingeniero. Otro es músico. Entonces depende, hay muchos, todo que sea de TI es muy buena área. Hoy, claro que de lo de salud, hay muchas áreas de salud que es muy bueno. Y hablando también de psicología, acá. Ok, so, vamos antes de llegar a ya empezamos a mirar las carreras, pero tenemos que ir despacio para que ellos, porque se empieza, yo los conozco y se van a empezar, no, yo, pero entonces empecemos, ¿qué significa antes de llegar al título avanzado, la habilidad especial? ¿Quién, por ejemplo, pudiera calificar para habilidad especial? Bueno, hay criterios y hay que tener por lo menos 3. Y cuando la persona está evaluando opciones, una persona, habilidades como si fuera talento. Para mí puedes intercambiar las palabras, pero es un talento o una habilidad documentada
en cualquier área. Ahora, mejor argumentar, en mi opinión, una área que ya tiene precedente, como un ingeniero, y te voy a dar un ejemplo. Mi papá era ingeniero petrolero, ¿no? Pero él Ujú. nunca estudió. Él empezó así en the field, como dicen acá, y poco a poco fue subiendo hasta tener un título de drilling engineer. Y muchos venezolanos entienden eso porque eso es lo que hay PDVSA, hay todo. mucho petróleo. Entonces, él nunca pudiera calificar con título avanzado. ¿Por qué? Porque él nunca estudió en la universidad. Pero él sí podía haber calificado como un drilling engineer, un ingeniero, por habilidad excepcional, mostrando 3 de 6 criterios. Entonces, cuando yo hablo con alguien que me dice, mira, Carmen, no sé si me califico o no, primera cosa es revisar y evaluar el currículum de la persona, los estudios, dónde estudió, cuántos años, aunque yo no puedo evaluar los estudios, pero yo sé que si no estudió por lo menos 4 años para obtener un título universitario y no tiene después por lo menos 5 años de experiencia, no podemos hacer título avanzado. Tenemos que intentar a ver si llega a los 3 criterios de habilidad excepcional. Y en mi opinión, y me imagino que tú también compartes mucho la página del gobierno, de UCIS. Absolutamente. En la página tienen todos los criterios ahí mismo. Entonces, hay varias cosas para mostrar reconocimiento. Título tal vez es un técnico, pero no es un bachelor's. Entonces, cuando llega a quién califica para habilidad excepcional, es alguien que me dice, Carmen, yo escribí artículos, yo era, por ejemplo, presidente del colegio de no sé qué, yo hice, no soy, tal vez no tengo los 5 años, pero ya hice un patente, ya tengo 2 o 3 patentes. Yo estoy pensando, uy, esta persona tiene un talento especial dentro del mundo de ingeniería. Now, ¿cuál es más fácil? Mm. En mi opinión, no es que es más fácil, pero es más fácil documentar. ¿Por qué? Porque es objetivo. Lo de título avanzado es más objetivo porque en solo mostrar el título Bachelor's Degree más los 5 años de experiencia o maestría, y tengo clientes con PhD, con doctorados, es re fácil demostrar, mira, yo sí tengo título avanzado, porque el título avanzado es blanco y negro. Habilidad siempre va a ser subjetivo, es talento. Claro. Talento no tienes cómo, es como decir que alguien es interesante. Talento no tienes cómo documentarlo. Tienen ahí, dicen, mira, tenemos esos criterios, pero igual usan los criterios y al final hay que mostrar que tiene un talento excepcional. Es más difícil porque es más subjetivo. Ok, so ya tenemos bien claro que el que tenemos el bachelor's degree más la maestría, o bueno, la O más cinco licenciatura, años de experiencia. o 5 años de experiencia, todas estas personas pueden entrar. Ahora vamos a mirar las categorías. Entonces, no quiere decir que no podamos ir por talentos, pero vamos a enfocarnos en lo que yo sé que muchos de ustedes están interesados, y es, en este caso sería el de los títulos avanzados. Entonces, ahora vamos a dividir un poco la información y cuáles son los campos de mayor en este momento, porque vamos a aclarar, gente, una cosa importante. Esto es por interés nacional y hoy es una cosa y ayer es otra, porque vamos a decir, hace 10 años, mi mejor amiga, es una de mis mejores amigas, ella consiguió su residencia a través de terapia física. Eso no quiere decir que hoy en día los terapistas físicos están ahí pendientes, ¿verdad? O sea, puede que sí, pero I'm just giving an example. Yeah. Entonces, ¿cuáles son, de acuerdo a nuestras circunstancias de hoy, las carreras o los fields donde nosotros pudiéramos integrar a nuestros clientes con esta EB2? Bueno, hablando otra vez sobre el libro de los 11 que tienen precedente, siempre empezamos ahí, pero hay muchas áreas que no están ahí, pero en que yo sé por leer tantos artículos y siempre estar pendiente de las noticias, de mira, ahora mismo hay una falta, por ejemplo, pilotos. Pilotos no están en esta lista, pero hemos hecho muchos casos para pilotos. Normalmente un piloto tiene que hacerlo por habilidad excepcional. Bueno, es 50-50, porque tienen pilotos que sí, que estudiaron y que recibieron un título universitario, pero tienen muchos que no, que empezaron directamente a volar y están ahí. Otro buen ejemplo de diferencias es de profesor. Ahora mismo por COVID, todos estamos leyendo sobre la importancia que ahora estamos en los Estados Unidos.
entendiendo por primera vez de la importancia de los profesores. Entonces, es un área que yo he argumentado mucho porque yo era profesora y yo sé qué difícil es y yo sé la falta que tienen de profesores, por ejemplo, bilingües, todo lo demás. Pero lo que yo hago y lo que tú haces va mano en mano, porque con muchos casos, inmigración puede volver y preguntarnos, pero mira, tu cliente tiene la validación para trabajar en esta área. Y no siempre necesita, pero es muy importante evaluar eso. Y por eso nos conocimos, porque es una Ajá, sí, acción lógica que fue mano a sí, mano. sí, es un match, completamente un match, absolutamente. Now, entonces, tenemos pilotos, profesores, actualmente esos dos son los únicos, porque en este momento cualquiera pensaría que enfermeros, médicos están a la orden del día. Médicos, pero ojo, médico no es tan fácil, porque muchos médicos con quien yo hablo me dicen, mira Carmen, yo sé que difícil es revalidar y en los Estados Unidos no quiero, pero sí voy a hacer pesquisas o research. Entonces, tal vez podemos calificar a la persona usando su historia, su experiencia y su título, pero no ejerciendo como médico. Y es muy importante entender Sí. esta diferencia, porque Porque, déjame les explico. A ver, muchachos, porque la medicina, como los que quieren ser médicos o los que son médicos, en este país tú, por ejemplo, tienes varias, estudias un título, pero tú puedes ejercer el título con transferable skills. En este caso sería, por ejemplo, uno como en research, de investigación, que es muchos de ustedes que tienen hasta PhDs, maestrías y cosas en psicología o áreas de medicina, pueden trabajar y buscar por el lado de sí, investigación. researcher, directora de programa de research o una cosa así. Perfecto. Pero no, pero normalmente cuando yo estoy revisando el currículum de una pareja, yo quiero saber, por ejemplo, ingeniero, TI, emprendimiento, emprendedor es otra área que está nombrado entre los 11, músico, como yo dije, todo que sea de salud. De educación física también hay muchos argumentos y hay unos casos parecidos que podemos argumentar. También de periodistas. Yo tengo ahora un periodista que ganó la EB2 y ella cuando habló con nosotros entonces tenía como 3 posibilidades, no 4 por lo menos visa como corresponsal, visa de talento temporario, EB1 de habilidad extraordinaria y al final hicimos la EB2. Entonces, muchos clientes tienen más que una opción. El problema es que a veces van y hablan con un consultor o un abogado que solo le da una opción. Es muy importante Y que le quitan todas la las... luz, le quitan la esperanza. Por eso para mí era tan importante hablar contigo, porque yo he hablado con muchos abogados y yo soy, bueno, yo investigo todo. Y a veces, a pesar de que he visto y esto, sin embargo, llamo a los que se graduaron de eso. Pero yo sé que hay más. Por eso soy buena investigadora, porque he investigado todos los boards de todo el país. Así que, ay, no, que yo sé que hay. Ajá, bueno, entonces, ¿qué pasa con las enfermeras? Ah, bueno, es difícil. Mi mamá era enfermera, entonces es difícil, porque yo explico, mira, si sos enfermera y quieres hacer la EB2, pero acá no tienes la reválida, no podemos argumentar que vas a trabajar en tu área de tu carrera. Entonces, Quiere decir que nos beneficia el revalidar la carrera, llevar claro, al nivel y una vez que pasas el examen ya tú puedes demostrar que tú puedes ejercer. exactamente. Y yo entiendo y yo compartí tu contacto porque las reglas son súper complicadas porque las reglas cambian estado a estado. Entonces, a veces yo hablo con un médico o dentista o enfermera y yo digo, mira, es mejor hablar con un especialista como Marcela para saber cuál estado yo puedo revalidar más rápido y más fácil y debes ir a tal estado porque inmigración es igual nacionalmente. Entonces, para mí, no importa si mi cliente está en New York o California y tú me habías enseñado unas cosas interesantes sobre unos estados en que sí que tiene, igual para abogados. Yo conozco los pocos estados como Kim Kardashian está haciendo en California en que puedes pasar el bar sin pasar, disculpa, puedes ser abogado sin pasar un bar. Eso es tu especialidad. Sí, sí, correcto. Entonces, una de las cosas importantes que queremos recalcar aquí, porque en el pasado yo les he explicado, ustedes pueden validar sin tener la residencia, pero cuando validan se vuelven rico para el país, para el empleador. Este profesional me importa, te vuelves vendible, te vuelves vendible. Bueno, y Entonces, es la ajá, responsabilidad del cliente en mostrar la intención de trabajar en su área. Y te voy a dar un ejemplo.
hablando como dije, médicos. Y muchas veces me dicen, mira, Carmen, mi intención en los Estados Unidos es dejar la medicina, yo quiero ser ahora emprendedor. No va a tener un caso EB2, porque tenemos que mostrar que primero califica por el talento o por los estudios, más experiencia, y después estamos aquí. Y el futuro en los Estados Unidos tenemos que mostrar que va a continuar en el área. Ahora, continuar en el área no significa que tiene que ejercer, pero tiene que trabajar en su área. Y yo soy, mira, después de que el cliente me dice que no, es no, y no tiene un caso, porque es un punto que no va a ganar si no puedes mostrarlo. Absolutamente. Ahora, entonces ya hablamos que en casos como medicina es mejor validar y después aplicar por la BB2. Esa es una. Bueno, no siempre, pero depende del objetivo del cliente. No, Si I'm el talking cliente, about, no estoy hablando médicos, me refiero al área completa, ah, medicina como terapia física o enfermería, este tipo de personas que... es mucho mejor para el caso de inmigración, pero ¿es un requisito siempre? No, pero es la responsabilidad del cliente mostrar que va a trabajar en su área sin ejercer. Entonces, 100% es mejor si pueden revalidar. Claro, 100% es mejor. Bien, ahora hablemos de los ingenieros. Bueno, ¿qué quieren saber? Bien. Tenemos diferentes tipos de ingenieros. Está el ingeniero que es regulado, por ejemplo, el ingeniero civil, el mecánico, toda esta gente necesita licencia. Y ahora tenemos también aquellos que son ingenieros como de computers, de computadoras, ingenieros de Industrial. áreas industriales. Esa gente no necesita, la puede sacar, pero realmente no Claro, necesita claro. sacar la licencia. ¿Qué hay con esta gente? Pueden aplicar para la EB2 directamente. Pero igual, por ejemplo, cuando hacen con ustedes la evaluación, preguntan, ¿no? Si es para trabajar o para Sí, inmigración. claro. De hecho, yo siempre se las hago para inmigración, para trabajar y para estudiar. Lo hago todo junto porque, bueno. Es lo mejor. Ujú, Entonces, pero hay que entender bien las oportunidades que tienen y el objetivo que tienen. Entonces, y otra cosa, por ejemplo, hay ingenieros civiles que yo digo, mira, también puedes averiguar sobre la licencia de General Contractor en tu ujú, estado. ujú, ujú. Entonces, es que es muy difícil y como no es nuestro trabajo, es el trabajo de ustedes o del cliente intentar a entender un poco, pero como dije, cada estado es diferente y tienen estados en que tienen reglas o reglamentos sobre muchas más áreas que la Florida o viceversa. Por Sí. ejemplo, hasta realtors tienen, entonces, cuando hablamos con un profesional, normalmente recomendamos que revisan la página del estado a ver Real Interior Designers Florida. Y va a salir una página con los requisitos y todo lo demás, igual enfermeras, igual entonces. En mi opinión, y yo le explico, si sos abogado en un país y quieres ejercer aquí, hay que hacerlo, hay que entenderlo, hay que estudiar cómo hacerlo. Porque saltar y hacerlo de inmigración sin entender bien cómo hacer la reválida también es que puede ser un problema en el futuro. No, pregunta. Vamos a decir que tenemos una cliente que es ingeniera, trabaja, está con nosotros y ella, yo la refiero o lo que sea, que te contacta a ti también. El hecho de que ella esté revalidando, que tenga un contrato con nosotros, que esté mirando, o sea, o que esté probando, que está revalidando, es un atenuante que se puede usar en el caso para poder probar que ella tiene Claro, intención. tenemos que tener una evaluación y muchas veces el cliente ya está en el proceso o ya tiene, por ejemplo, alguien que está aquí, acabo de hablar con alguien haciendo el doctorado, ya tuve que hacer la reválida para entrar a la universidad o una equivalencia. Ujú. Claro, usamos esta misma evaluación o equivalencia para Divino. entrar. Es un requisito. Para Sí, decir sí. que tengo título avanzado, no es solo el título y traducción, hay que tener la equivalencia o la evaluación. I understand. Ahora, vamos a hablar, el típico caso, yo llego a tu oficina, califico, soy ingeniera, voy a calificar, tengo mi esposa, mis dos hijos, ¿qué sigue? Y tengo asilo político en proceso. Un Ah, ejemplo. bueno, eso, y por eso hicimos esta charla, cómo ayudar a venezolanos. Y Ujú, es súper complicado ese tema. ¿Por qué? Porque antes de esta administración fue bastante fácil cambiar de un asilo afirmativo.
Y primero hay que entender cómo entró el país la persona. Porque si la persona cruzó la frontera, ya acaba ahí. No tiene derecho a cambiar para un EB2. Pero si la persona entró a la frontera con visa, aplicó entre los 6 meses o un poco antes y ha mantenido todo el tiempo el Aplicó al asilo. Aplicó al asilo. eso es un asilo afirmativo. Cuando cruza la frontera muchas veces es un asilo a la defensa porque están agarrados y es totalmente eso. Entonces descartamos los que entraron por la frontera o por otra visa. Estoy hablando de gente que entra con visa y hacen un pedido, es un asilo afirmativo en que nadie, no están detenidos. Ellos levantan la mano y dicen, mira, estoy aquí por eso. Y hacen el asilo. Primera cosa que voy a hacer es averiguar sobre el asilo. Porque con muchos clientes que tenían un buen caso, tal vez para EB1, EB2, otra visa, pero tenían también un buen asilo, yo les digo, mira, mejor quédate con tu asilo. Pero en realidad el promedio de tener un asilo aprobado es mucho más bajo. Pero por eso hay que saber. Yo no puedo hablar de casos sin saber los Hay detalles. que verlo, hay que verlo. Yo Claro, tengo muy claro, no, yo sé pero eso. lo que sí que quiero decir es que desde que entró esta administración, que cambió mucho con el asilo y todo por el peor, infelizmente, están las noticias. Hubo un caso muy conocido en que este caso dijo, si llegaste con visa, aplicaste, tienes derecho a cambiar si es antes de tu entrevista del asilo. Y hemos hecho varios casos, pero hoy en día hay unos en que el gobierno está diciendo, no, 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 no. Todos esos años que tenías el asilo no era un estatus legal. Entonces, es muy complicado. Igual, sí, es muy complicado. Igual, si está la visa inmigrante aprobado, hay clientes que pueden viajar para Canadá o Colombia, sellar la visa inmigrante y volver. Entonces, normalmente cuando yo hablo con alguien que ya hizo un asilo, voy a explicar muy bien las ventajas y desventajas y qué haría yo en la situación. Porque hay casos, por ejemplo, que me dicen, mira, Carmen, en realidad fue un amigo que me ayudó y no hubo base, solo dije, yo soy venezolano. Bueno, no vas a ganar tu asilo. Entonces, buena idea tener un plan B. Y hay clientes que tienen un muy buen caso, con pruebas, con todo, y tal vez ellos tienen un caso para ganar, y igual explico tener la EB2 como plan B. Pero entonces sí es posible que cuando aplicas por el asilo, sí es posible, a ver, mirar, o sea, hay una esperanza, es lo que queremos saber. Y te voy a dar un ejemplo, sí, claro. Y, por ejemplo, ahora mismo, una pareja venezolana, el cliente, el aplicante principal, aplicó asilo apenas que llegó y no sabía nada de EB2, pero califica para EB2. Entonces, explicándole la situación actual, vamos a cambiar y él no tiene riesgo. Porque de ley hay mucha parte de interpretación, pero él no tiene riesgo. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el periodo de los 180 días desde que se venció su I-94. Cuando pasa este periodo es cuando estará en puro riesgo de la interpretación del oficial en el día de la entrevista del ajuste. Lo que quiere decir que es, primero debemos aplicar durante los primeros 6 meses que entramos al país, Mira, al asilo político. si la persona aplica, califica para la EB2, nunca debe meter con el asilo, debe hacerla, porque la diferencia estadísticamente, Track It, puedes buscarlo en una página que se llama Track It. Ahora mismo, el promedio en asilos es menos de 30%. El promedio en EB2 era 84 en 2017. Entonces, y un cliente me consiguió esta página, yo no lo conocía antes y ahora siempre lo reviso. Entonces, es lógico que vas a optar por algo que tiene 84% aprobación sobre algo que tiene menos de 30%. Ahora, hay Claro. mucho que tomar en cuenta. Hay muchos factores. Ahora, ¿cuánto tiempo se demora o se puede llegar a demorar? Vamos a decir, yo entro como turista o estoy en mi país de origen. Hay tres formas, ¿no? Estar aquí, estar en mi país de origen o entrar como turista. Entonces, vamos a decir, si yo entro como turista y vamos a decir, decido, ok, voy a validar porque quiero ejercer acá, pero por eso mismo y califico. Entonces, vamos a decir, yo empiezo mi proceso de inmigración, califico. Entonces, ¿cuánto tiempo? Porque tengo 6 meses para quedarme legal o ilegal.
¿Cómo entonces pasaría aquí? ¿Cuánto tiempo me quedo legal? ¿En qué forma yo debería de tener una visa anterior a esa Mira, para poder aplicar? ¿Cómo sería? primera cosa es consultar con un abogado para entender los tiempos, pero normalmente una línea buena sería así. Yo entro a Estados Unidos y pasó todo de COVID. Entonces, yo entré en marzo y tenía mi pasaje de vuelta, pero por culpa de COVID yo no puedo volver. Y empiezo a volverme media loca y no sé qué hacer. Hablo con un abogado. El abogado explica, mira, tienes derecho a estar aquí hasta septiembre y eres profesor de educación física, tienes muy buena carrera. Puede ser que optas por la EB2. Solo debemos aplicar antes que se vence la I-94, antes de septiembre. Pero imagínate que esta persona no supo nada de eso y solo habla conmigo en octubre y ya se venció la I-94 y estaba tan nervioso que ni extendió la de turista, la I-94 por COVID. Ahí hablo con la persona y explico, mira, hay un riesgo, pero también hay una ley especial que se llama 245K, que protege a la persona por 180 días más después de que se vence la I-94. Oh my God, eso es un regalo de Dios lo que acabas de decir. Es, es. Total. No sabe, y no sabe, el peor es cuando hablo con un cliente que recién pasó todo el año. Es como, más o menos como el asilo también te da hasta el año. Sí, sí, a 180 días. También Sí. hay esta ley, pero esta ley de 245K es solo si tiene una opción, por ejemplo, EB1 o EB2. No es para visa no inmigrante, es muy, por eso hay que hablar con abogados para entender todas las consecuencias de todo. Por ejemplo, hoy yo intenté decirle a un cliente mío, o bueno, era una consulta, yo dije, mira, si yo fuera en tu posición, solo hago la extensión porque de verdad no puedes volver. Tu esposa, tus hijos están en Brasil. Y me dijo, no, Carmen, pero mis amigos hicieron la EB1 contigo y fueron aprobados y yo tengo mejor currículum. Y dije, sí, pero hay que entender todo. Porque es eso, hacer la consulta para entender las Claro, consecuencias. porque la manera como entras al país, la cantidad de tiempo que te quedas, con quién entras, bajo qué visa entras, todo eso hace parte del proceso, hace parte de la necesidad. Claro, Absolutamente, yo entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Bien, entonces vamos a hacer las preguntas. ¿Esta visa va a incluir a mis hijos menores de edad o hasta qué edad los incluye? hasta los 21 años. Y también el esposo. Y muy importante, hijastros. Yo tengo tantos clientes que piensan que los hijastros no entran. Y si se casan antes de los 18, los hijastros son como si fuera tu hijo biológico. Yes, yes, porque así entré yo. Mis papeles entraron exactamente así. Mi madre se casó antes de mis 18, 3 meses antes de mis 18, y así fue como yo pude ajustar. Y mira las bendiciones que traje al pocotón de gente que... Así Mira, que bueno. ¿cómo Venezuela tiene relación de concubinato? Es importante entender, a veces hay diferencias y ventajas en usar el documento de concubinato sobre un casamiento. Por ejemplo, si hay un hijastro que ya tiene más de 18, quédate con la fecha del concubinato. O sea que, por ejemplo, porque en Colombia hay un documento Pero en que dice, Colombia no no sirve es lo igual. mismo. Porque cada país es diferente, porque yo tengo casos colombianos en que el gobierno colombiano no respeta igual ese documento como respeta en Venezuela. En Wow. Venezuela es como si fuera un matrimonio, en Colombia no. O así nos dijeron la embajada de Bogotá. Entonces, es importante estudiar y podemos ver la reciprocidad, bueno, las reglas del país, de que sí, porque hay unión civil y hay lo que sirve como common law marriage, que tenemos en unos estados, en los Estados Unidos también. Entonces hay que verificar bien. Pero en Colombia hemos tenido un problema en que dice, mira, respetamos como unión civil, pero no al mismo nivel de un matrimonio. En Venezuela, el Sí. concubinato que hemos hecho es igual a nivel de como si fuera esposa casada en la iglesia. Lo que quiere decir que un hijastro, que donde esa relación es preexistente desde hace tiempo, pudiera entonces apelar a esa Sí, fecha sí, sí, del hasta, pasado y beneficiar al adolescente o al hijo claro. que, oh, wow, esto está buenísimo. Ahora, bien, entonces, eh,
estas personas con la evaluación, el título y cómo se prueba la experiencia, los 5 años, asumiendo que no tenemos maestría. Si tiene maestría, ¿cuántos años necesita? ¿Igual 5? No, es solo maestría. Pero la Perfecto. mayoría de nuestros clientes no tienen, la mayoría tienen bachelors más de los 5 años de experiencia. Y hay que documentar la experiencia con cartas en todo oficiales, papel, membrete de el ex empleador. Y estas constancias de trabajo de América Sur no sirven. Los que dicen solo, Carmen sí trabajó como abogado, tal fecha, fue buena persona, honesto, coherente, no sirve nada. Hacemos las cartas con nuestros clientes, con los detalles de que, mira, cuéntanos un poco sobre los proyectos más importantes que hiciste en estos 5 años con esta empresa. Cuéntanos sobre si una vez hiciste palestras o cómo cambiaste o mejoraste tu papel o esta empresa. Y es con los detalles que de verdad documentamos bien la experiencia. No es solo una constancia de trabajo, eso no es. Es una carta de recomendación por la experiencia laboral. Con los De hecho, detalles. De hecho, hablando de eso un poco, cuando yo estoy validando, por ejemplo, ingeniería, algunas carreras como arquitectura, ingeniería, inclusive psicología, nos permite recibir las áreas de expertise de nuestros clientes de su país de origen para pasar la licencia aquí a Estados Unidos. Y resulta que nos hemos encontrado con que precisamente nos piden detalles de proyectos, detalles de cosas, cuántas horas, y el empleador mismo tiene que llenar unas hojas, tiene que llenar las hojas que el board le entrega. En este Claro. caso, el empleador genera la hoja, la generas tú, la inmigración tiene la hoja, ¿cómo funciona? Bueno, hay un formulario de inmigración que tenemos que también colocar con el nombre del jefe, con el contacto, con todo. Pero las cartas hacemos juntos con el cliente. El cliente hace los detalles y escribe. Nosotros leemos para ayudarle. No, eso no, ser persona buena no tiene nada que ver. Ser leal a tu esposa no tiene nada que ver. Entonces, trabajamos, elaboramos por la parte legal, pero es el cliente, porque no sabemos nada de ingeniería civil. El cliente tiene que explicarnos y nosotros leemos para, Claro, sí, claro. entonces, sí, en nuestra opinión debes colocar en cuáles ciudades trabajaste. Damos opiniones y ayudamos a mejorar nomás la información de cada carta. Y otra cosa, con ingenieros y arquitectos, como dijiste, una foto, y médicos, una foto a veces vale 1000 palabras, como dicen, y pedimos a nuestros clientes fotos de los proyectos. Plataformas a veces tienen portafolio. Entonces, hemos entregado casos en que, de verdad, porque a veces, en entender en palabras, un oficial de inmigración que no es ingeniero, que no es abogado, no sabe lo que está hablando por ejemplo, un estudio de ingeniería petrolera. Pero con fotos y explicaciones y graphs, puede Claro. entender lo que hizo mi cliente y la importancia. Claro, claro, porque en alguna forma le hace, es convencer, de todas maneras, con pruebas convencientes. Yo siempre les digo a mis clientes, tienes que entender que tú le estás pidiendo a un país extranjero que te acepte la carrera, que te regale 10,000, 40, $50,000 en educación, porque no te la va a dar. Y encima de eso le estás pidiendo que te permita vivir allí. Así que tienes que tener mínimamente la humildad de comprobar con evidencia lo que estás diciendo que tienes. O sea, como mínimo. Ok, entonces tenemos que tener a aquellos que no tienen maestría, pero tenemos que tener a aquellos que hay algo muy importante que quiero comentarte, y es que los procesos de evaluación de títulos y de validación de equivalencias, a mí cualquiera me va a decir que eso no es verdad, pero yo lo vivo todos los días de mi vida. No todas las evaluadoras evalúan igual. Es verdad eso. Exacto. No todas se validan igual, muchas inclusive te quitan hasta crédito y te bajan el promedio. ¿Qué onda con el promedio? Claro, si van por mí, créeme que el promedio va a ir bien porque yo me voy a encargar de escoger la que hace su trabajo como realmente necesitamos. Pero hay evaluadoras, por ejemplo, que le bajan el promedio al cliente y queda un promedio bajito. ¿Hay alguna situación con eso? Bueno, sí, hay unas agencias que ya inmigración no acepta la evaluación, porque Bueno, pues, y yo he visto casos en que dije,
No, pero ¿cómo es posible eso? Porque tengo casi 20 años de experiencia. Entonces, yo sé los requisitos. Y, por ejemplo, y hay otro promedio por la visa H1B que por lo de EB2. Pero yo solo tengo que preguntarle a mi cliente, mira, tienes el título universitario de Venezuela, ¿cuántos años estudiabas? Entrega todo eso al evaluador. Pero si la persona solo estudió 2 años y me dice, me devuelve con una evaluación de bachelor's, digo, no, es imposible porque para EB2 no puede ser de work experience, tiene que ser de educación. No sé si nos explicamos eso, pero hay también evaluaciones que son por experiencia laboral y hay Correcto. evaluaciones que son por formación, por la parte académica. Y para la EB2, título avanzado, tiene que ser por la parte académica, que es más rígido los requisitos. O sea que es muy importante porque cuando vienen, yo hago orientaciones cada mes, 2 veces al mes, gratuitas por Skype, y uno de mis puntos es que el proceso de validación es basado en la meta del cliente, como lo que tú y yo hablamos. Y si es inmigración, no necesariamente la evaluadora es la misma. Dependiendo de la meta del cliente, se utiliza el tipo de evaluadora. Entonces, el promedio tiene que ver. Mira, cuando vemos una evaluación que nos sirve, le digo al cliente, esto no sirve y hay que hacerlo de nuevo, porque eso no sirve. Entonces, claro, yo no voy a entregar el caso si veo una evaluación que para mí no fue hecha correcta o no reconozco el servicio. Y yo le digo, mira, yo conozco la mayoría de todos los servicios de los Estados Unidos en que son de verdad, y hay pocas, hay pocas. Es Entonces, verdad. ahí, cuando nosotros leemos la evaluación, podemos inmediato saber si va a tener problemas o no con inmigración. Y ahí yo le digo, mira, ni quiero entregar el caso así. Hay que hacerlo con alguien, una empresa que ya tiene experiencia con inmigración, que sabe lo que tienen que tener para tener el requisito de todo lo demás. Si Y no, no de vale la hecho, pena. exacto, exacto. Ahora, hay algo muy interesante porque mira, evaluar, por ejemplo, a una enfermera, el proceso de validación de una enfermera es a través de una agencia que no pertenece a las agencias normales. Son agencias que son específicamente para No es la board. CFNGS, ¿cómo es? Sí, esa es aceptada para inmigración, ¿correcto? Sí, claro, Ok, claro. perfecto. Entonces, pero no es aceptada si la persona quisiera hacer una maestría. Entonces, ahí me tocaría hacer una nueva. Entonces, lo que Claro. quiero es explicarle a los clientes que cuando un profesional, tanto como la doctora como yo, les pide, mira, hay que rehacerla o hay que hacerla de nuevo, no es porque nos interese ponerlos en problemas, es porque estamos protegiéndole el caso a Claro, la persona. claro. Y también protegiéndonos a nosotros Mira, para poner algo que vale. también con algo tan sencillo que las traducciones. Porque yo voy a dar el primer ejemplo. El primer caso que perdimos de EB2, porque hasta 2017 tuvimos 100% de esto. El primer caso que perdimos fue por las traducciones. Y fue un venezolano. Y no sé, amo mis venezolanos, pero fue un venezolano. Y yo le dije, mira, recomiendo los traductores que yo conozco, porque hacer traducciones con migración es otra cosa. Y me dijo, no, en Venezuela puedo conseguir mucho más barato. ¿Qué Todos pasó? dicen lo mismo y de hecho en la agencia mía nosotros tenemos la ATA, la American Translation Association. Eso tiene reglas. Vamos a empezar por ahí. Las traducciones tienen reglas y esas reglas tienen, y ellas, las traductoras ATA, saben cuáles son las reglas. Por lo tanto, una falla en la traducción, ya sea de inmigración o en la evaluación del título, si la traductora se equivocó así, te quitan una materia, son 6 meses de estudio. Bueno, y eso fue de la carta de experiencia. Y fue una carta increíble de una empresa reconocida de petrolera en Venezuela, el más grande del mundo. Y él trabajó toda la carrera con ellos. Entonces fue solo una carta. ¿Y qué pasó? Porque se equivocaron con las fechas y después entregamos dos traducciones con dos traductores independientes para decir, mira, fue culpa del traductor, no fue, y dijo, no, ahora perdió toda la confianza y en realidad el oficial estaba mal, en mi opinión. Pero por eso es que, y la manera en que hacen las traducciones desde Venezuela es mucho más no sé, confusión que estamos acostumbrados aquí en los Estados Unidos. Porque nosotros queremos una página por una página. No queremos Exacto. 5 páginas por una página. Y por eso, porque yo me acuerdo cuando yo me mudé para Miami y no entendí nada. Y dije, ¿cómo es posible? Yo soy de
tejana, tejana. Entonces ahí ves, ahí tengo todos los animales ahí. No, 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 yo estoy feliz porque ellos siempre creen que yo soy la que los quiero regañar. Y no, estoy feliz que hay otro ser humano que vive lo mismo que vivo yo. Y, por ejemplo, el tema de la letra. ¿Ustedes creen que una letra así chiquitica para que sean menos hojas no funciona así? Las No, reglas dicen un tamaño. el oficial se queda con rabia porque hay que poder leerlo y nos han dicho esto. Mira, tenemos congresos nacionales con las cabezas de inmigración y una vez, y hay muchos que tienen reglas. Por ejemplo, en la corte dice nada menos que 12 puntos, porque ahí nos estás engañando. Si la regla dice 20 páginas, por ejemplo, y achicas el font para poder acabar, no es... Es un Eso truco, es no sé. manipular y es visto como una manipulación y como una mentira. Y lo es. Y el momento, ojo, el momento de perder tu credibilidad, y eso es lo que pasó con mi pobre cliente, el momento que pierdes tu credibilidad, pierdes tu caso. Es igual con el asilo, es igual con la B2, es igual con la visa turista. El momento de engañar o manipular, ahí pierdes tu credibilidad con inmigración y eso nunca quieres perder. Absolutamente. Ok, yo pienso que ha sido una abrir de ojos muy grande. Desafortunadamente, Instagram no nos deja más de una hora. Yo creo que vamos a tener que repetirlo eventualmente. Nos vamos la próxima para tu lado. Un abrazo grande. Yo pienso que, Carmen, gracias por tu tiempo, por la importancia de abrirle los ojos a ellos. Mira, Yo una creo, cosa, yo he visto como 3 personas preguntando, lo siento que yo soy, es rápido, pero diseño gráfico. Puede ser, pero es más difícil, pero hemos hecho casos con personas que tienen especialidad en la parte de digital, el diseño digital, no sé. Y también hay diseñadores gráficos que tienen la parte, son muy artísticos. Ganamos un caso de un venezolano que fue hasta Japón para trabajar en Japanime. Y yo dije, mira, no sé, porque para mí puede ser que ofende al oficial con ese tipo de arte, pero ganó enseguida. Alba ahora preguntó sobre bioanálisis. Yo creo que puede ser un área buena. Y otra persona, dentista sí, pero es difícil, hay que hacer consulta. Otra persona preguntó sobre servicios sociales. Puede ser. Entonces, si tú mismo ves algo, yo me acuerdo una vez tenía una cliente argentina terca y vino y dice, mira, yo creo que yo califico. Yo dije, no sé, yo dije, nunca he estudiado, yo voy a hacer los estudios, y ella trabajaba en recursos humanos. Yo dije, no, para mí, no sé, déjame investigarlo. Yo soy muy honesta, no voy a decir que sí, que si yo no creo de verdad que tienes chance en hacer el caso, argumentando por noticias actuales, porque como dijiste, Marcela, lo que necesitamos y lo que cambia es así. Por ejemplo, enfermeros siempre requeridos. También, profesores, en mi opinión, requeridos. Pero hay trabajos como pilotos también que puede subir y puede bajar, abogados muy bajos. Pero ahí hablamos, cada caso es un caso. hay una pregunta que veo acá que es muy interesante. ¿Qué sucede si trabajo en una compañía propia en Colombia, pero la compañía ya no existe porque la clausuré para venirme para Estados Unidos? Puedes conseguir una carta de experiencia laboral por tu contador o ex socio o algo así. Claro que farmacéutica, todo que sea de salud, todo que sea de ingeniería, no hay que preguntar el área. Puede calificar si tienes el título más o 5 años de experiencia. Pero acuérdate, siempre tenemos que tener una equivalencia o evaluación del título, porque también hay personas que hasta hacen Photoshop. Es que el evaluador que tiene que hacer es confirmar que existe la universidad, que revisó los cursos, que todo lo demás, y eso es más o menos la equivalente de los Estados Unidos, ¿no, Marcela? Ahora, algo muy importante que no hemos preguntado y antes de que se nos cierre esto es el inglés. No es un requisito todavía, no para nada. Pero en este nuevo formulario que pasó ahora en febrero de la carga pública, que el formulario aquí es la I-944, pregunta si habla inglés, si tomó un curso de inglés, en qué nivel está. Entonces, hoy en día nuestra recomendación, aunque todavía no es un requisito, pero que desde que entró Trump, él dijo, quiero obligar el inglés. Todavía no es, pero para Canadá es. Pero Entonces, que les quede claro que cuando entran a mi oficina y el programa mío obliga al cliente a ir al inglés por motivos obvios. claro, ahora nuestra recomendación es tomar un curso en inglés, haz algo, porque pregunta en el formulario, puedes revisarlo, la I-944, ahora pregunta,
hablas inglés, tomaste un curso donde nivel todo lo demás. Entonces, nuestra recomendación para todos los clientes, porque si no sabemos quién va a ganar la presidencia, pero si seguimos con esta administración, va a seguir más y más y más estricto y con más limitaciones. No, yo no soy trompista, pero tengo muy claro que si tú quieres inmigrar y ser profesional en este país, en español no va a ser. Necesitamos hablar inglés. Punto. Aunque tengas la residencia, es ridículo pensarlo distinto. Me tengo que ir. Yo sé que este live se nos va a acabar. De todas maneras, Carmen, un abrazo gigante. Gracias. Carmen Arce, ya saben. De todas maneras, mis clientes en Valida tu Título, vamos a hablar para tener un poco más claro el criterio de calificación y pues como ya hemos hablado tú y yo, te mando, me mandas Mira, y así. muchas gracias por invitarme y bueno, fue una acción que ya más, no sé, 2, 3 años que estamos hablando entre clientes y todo demás. Y de verdad me encanta compartir la información. Entonces, y no sé, ustedes pueden colocar mi información de RC Immigration, creo que está en la propaganda. Dos cosas pequeñitas. Administradores de empresas. Es muy general y si no tiene un posgrado y por eso es importante, pero administración es demasiado general y no está, es nada especial y hay un montón. Entonces, en mi opinión, tiene que tener un foco o una maestría en algo interesante, porque eso no va a sacar en caso. Ok, perfecto. Lo voy a cerrar para poderlo grabar. Un abrazo grande a todos. Un placer. Que Besos, estén chao, súper chao. bien. Chao.